Hola linduras, soy Marita desde Argentina, Buenos Aires más específicamente. Otra vez acá para cumplir esta vez el deseo de nuestro suscriptor Fabián Luna, que me ha pedido que analice a Dimash Kudaibergen. Si no lo pronuncié mal, si no me avisan y me dicen cómo se dice porque es un nombre, un apellido un poco raro. Bueno, les cuento un poco cómo es. Aparentemente es conocido en el mundo como el cantante número 1. Cantante número 1. Debe ser importante. Es cantautor, multiinstrumentista, kazajo. Su fecha de nacimiento es el 24 de mayo de 1994 y tiene 27 años. Como dato de color le podríamos decir que mide 1,91 m, es altísimo el muchacho. Así que, bueno, vamos directamente a escucharlo, a ver por qué le dicen el cantante número 1. ¿Es realmente tan así? Veremos. Bueno, en principio la canción se llama SOS o un pedido de ayuda, auxilio, SOS. Y justamente comienza con una voz totalmente breathy voice, una voz aireada, es todo aire, aire, aire y voz, más aire que voz, como si estuviera tratando de contarnos un pequeño cuento, una especie de historia que veremos si la cuenta o no, pero como si fuera en secreto, como si fuera algo íntimo, algo muy, muy privado y que no quiere que lo escuche nadie. Quizá después lo grite, pero por ahora no lo cuenta al oído. Bueno, es un tenor, pero que tiene graves. ¿Escucharon ese grave cuando fueron? Yo lo que veo en Dimash, hasta ahora, es que cuando fue a la tierra, se fue a los graves. ¿Tendrá que ver la canción con la letra? Porque si es así, es una obra maestra. Acá está hablando de que nunca tuvo los pies sobre la tierra. Y justamente está hablando de la tierra cuando hace graves. Sigamos. Ah, bueno. Unas notas de soprano lírica, y justamente habla de preferiría ser un pájaro. Cuando habla de arriba, del aire, se va arriba. Mi teoría se cumple. O sea, cuando habla del piso, va a los graves, cuando habla del aire, se va para arriba. Igual es una cosa de otro planeta. ¿Vieron las notas que llegó? Es un hombre, normalmente no se los escucha cantar. No digo que no se pueda, pero este hombre salta. O sea, normalmente uno se siente cómodo en una tesitura que ocupa 1, 2, 3, 4 octavas. Y más o menos se va manejando en una octava, después pasa a la segunda, a la tercera, qué sé yo. Pero de pronto está en la segunda y pasa a la quinta.
Y decís, si estaba recién cantando en un super grave y ahora está en un super agudo, ¿cómo le queda bien? Le queda bien porque es Dimash. Por eso le dicen el número 1. Por eso le dicen el número 1, ya lo veo. Otra vez, Pretty Voice. Soprano lírica, cual soprano de una obra musical, de un teatro lírico, o sea, sopranísima, una voz limpia, pura. Y justamente, ¿qué dice? Si no leo mal, desde arriba. Él se siente mal en la tierra, en su piel, en su vida. Se siente mal y quiere ver todo desde arriba. Y lo grita como soprano. Increíble lo que hace este hombre. Su voz de tenor. Qui m'attire, voler. No. Me mató. Ahora es un cantante heavy. O sea, usó su voz mixta. Es la voz entre el pecho y la cabeza. Una voz totalmente difícil de manejar, difícil de trabajar más para un hombre que o está en el pecho o con mucho trabajo habrá trabajado sus agudos para hacer esos superagudos de soprano. Y me sale con la voz mixta esta como si fuera un heavy metal de una banda, qué sé yo, tipo Iron Maiden. No se puede creer. Y es justamente para hablar de que está arriba. Y con furia, ya no aguantó más, venía con susurrado, ahora lo grita. Y antes, en la misma nota, si mal no lo veo, que antes lo hizo soprano, ahora lo está haciendo con la voz mixta. O sea, lo está haciendo de una forma mucho más poderosa, sin lastimarse, obvio, porque la voz mixta no es el belting, no es pecho, no es de tenor. La voz mixta es un poco y un poco. Pero bueno, sigamos porque está hermoso. ¿Viste? Ese grave. ¿Por qué se me va ese grave? O sea, se escapa. Es multipersonalidad, pero en las voces. Es como si cantaran 5 personas a la vez. Vieron qué melisma hermoso que hizo, encima se fue al soprano. Primero empezó en el grave, se fue al soprano. Hizo un melisma hermoso y además todo lo que dijo casi me mata, me perfora. Flip. Hizo un súper agudo con melisma y encima mandó el ¡ah! Ese gritito cortado. ¡Ah! Eso, a mí me sale mal, obvio. Es dificilísimo y es un súper agudo. No sé qué nota será, pero es un súper agudo. Pero fantástico, fantástico.
Y encima se manda un melisma. Un melisma son esas florituras, esas coloraturas, esos rulos, según en qué país estén, se dicen de distintas maneras. Fíjense cómo mira. No le tiembla el pulso, no. Él está contando la historia desde la absoluta paz. Pretty Boys con aire. ¿Escuchan ese vibrato? Con aire. Es como que está confundidísimo. Él quiere formar parte de otro mundo. No está bien en este mundo. No se siente bien. Está angustiado. Y tiene razones. Se enojó. Fíjense, un tenor casi barítono. Se fue a los graves totales, puso las piernas abiertas, hizo raíces con sus piernas, es un árbol frondoso y grita lo que le pasa, ya no importa lo dulce ni nada, grita lo que siente, lo que le pasa y lo que cuenta, está transmitiéndole a todo el mundo y ya que ya no aguanta más dentro suyo. ¿Saben lo difícil que es en esas notas hacer esa voz mixta? Son 8 personas juntas, no puede ser que pase de esa voz mixta a ese sopranísimo divino con ese melisma en medio. Termino con ese pajarito. No. Escuchen el aire, porque ya desde antes se escucha el aire. No sé si ahora lo hará, pero en el anterior lo hizo. Toma aire antes. Y es aire, voz, aire. Esto es una obra de arte. Es una obra de arte realmente. Es una obra de arte. Por algo le dicen el número 1 de Image. Yo no sé cuántas octavas habrá abarcado este hombre, sí la dificultad de que esto conlleva, no creo que esto sea fruto de solo talento, que obviamente es genético y sí, talento obviamente tiene, pero esto es fruto de mucho trabajo para no lastimarse, para que todo salga perfecto. El pulso de él era perfecto. Fíjate cuando muestra la mano hacia el final, lo hace con una suavidad y no le tiembla el pulso. Contó la historia, contó lo que le pasaba y yo me sentí totalmente identificada con él. O sea, hay veces que uno no se siente cómodo dentro de uno, más con las cosas que pasan en este mundo, y quisiera estar en otra parte, quizás si el mundo fuera al revés o si el mundo fuera visto desde arriba, y realmente lo contó de una manera y con un talento
Y además esos pasallos que son tan difíciles de hacer, ya les digo, pasa de una octava a otra, sin que uno se dé cuenta que son otras octavas. Y es muy difícil de hacer, es un trabajo muy difícil de hacer. Es un fruto de esmero, de trabajo muy duro. Así que disfruté muchísimo de esta reacción, de esta sugerencia que me dijo Fabián. Realmente te agradezco, Fabián, por habérmelo sugerido. Yo sabía de Dimash, pero nunca me lo había puesto a escuchar tan atentamente. Y ahora quiero escuchar más, porque quiero escuchar canciones nuevas, a ver si evolucionó, si ya en esa época cantaba con tantas variaciones, ahora qué es lo que hace, ¿no es cierto? Así que bueno, les dejo un beso. No se olviden por favor de suscribirse, de dejarme en sus comentarios qué canciones quieren que analice, qué canciones. Ojo, yo lo que quiero es gente que transmita. No me importa el género. ¿Quieren una canción heavy? Analizamos una canción heavy. ¿Quieren una canción tango? Un tango. ¿Quieren una canción flamenca? Una canción flamenca. No me importa, pero que me transmita algo. Lo que a mí me gusta es que me transmita. Que la persona que cuenta la historia, como hizo Dimash, como la otra vez vimos a Beyoncé, nos deje algo. Que nos cuente la historia. Los artistas deben contar historias. No es solo llegar a... tiene una técnica, Dimash tiene la técnica perfecta, pero la técnica no es todo. Es la demás. Cuenta la historia y se planta como un árbol y cuando vuela, vuela. Y cuando está en la tierra. Es mágico. Por eso traspasa. Por eso la gente se enloquece. Así que bueno, por favor, déjenme en la cajita de comentarios, suscríbanse porque mi canal es chiquito, recién empieza. No les cuesta nada, es un clic en la campanita. Y les dejo todo mi cariño. Gracias por estar y les mando un beso enorme para todos desde Argentina, Buenos Aires. ¡Chao!